Vamos a comenzar entonces con el concepto de generador y de base de un subespacio. Entonces ahora vamos a definir, chiquillos, ¿ya? Vamos a definir el concepto, ¿ya?, de subespacio generado. Entonces, observe. Lo primero que vamos a decir es que si yo tengo un espacio vectorial, ¿ya?, un K espacio vectorial, el conjunto de W, como ustedes están viendo acá, se le llamará subespacio generado por los vectores B1, B2, B3, B4, y esto se le llamará un generador. Entonces, para cada U en B se llamará una combinación lineal, ¿cierto? Es decir, existen n escalares, ¿cierto? Estos son los escalares, los números, tales que cada vector se puede escribir de esta manera. Al escribirlo así, vamos a hablar de combinación lineal. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se entienda la idea, porque ya empieza a aparecer, ya empiezan a aparecer algunas ideas importantes. Entonces, fíjense bien. Un ejemplo. R2. Bueno, R2 es el conjunto de los vectores x, y, tales que x es un real y y también es un real. Si nosotros miramos con mucho cuidado, vamos a ver lo siguiente. El x, y, como punto, yo lo puedo escribir así, como x, 0 más 0, y. ¿Están todos de acuerdo conmigo, chiquillos? Sí, profe. Sí, pero Sí, ¿cierto? Entonces yo puedo factorizar el primero por x, me queda x, 1,0 más y, 0,1. Entonces, cualquier punto de R2 se puede escribir como una combinación lineal. Fíjense bien. Fíjense que la estructura es la misma de la acá arriba. Escalares, vectores. El vector en cuestión se escribe como una combinación lineal de escalares por vectores. Es decir, esto es A1, B1, A2, B2 y así sucesivamente hasta AN, BN. En este caso, son dos vectores nomás, ¿por cierto? Sería la sumatoria de igual 1 hasta 2, por ejemplo, ¿no? Aquí están los escalares, esos puntitos que están aquí, y estos de acá son los vectores. Entonces, si usted se fija, la estructura es muy similar. Yo acá tengo escalares, y aquí yo tengo vectores. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Sí, profe. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es una combinación lineal. Eso es una combinación lineal, una combinación entre escalares y vectores que se multiplican y se suman. ¿Ya? Entonces, todos los tipos de generadores se van a escribir como una combinación lineal de vectores. ¿Ok? Tal cual como nosotros lo habíamos visto. Ahora, lo importante entender, ya sabemos cuál es la idea de combinación lineal, es lo siguiente, mire, otro ejemplo, como para que lo veamos. Primer ejemplo, vamos a un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos el subespacio W de los X y Z en R3, por ejemplo, tal que X igual a Y y X más Z igual 0. ¿Ya? Entonces yo, para poder determinar la combinación lineal, ¿cierto? El subespacio generado, para ver si este W efectivamente es un subespacio de R3, es hacer lo siguiente. Mire, tengo X igual a Y y X más Z igual 0. Entonces de acá tengo que X es igual a Y y que Z es igual a menos X. ¿Cierto, chiquillo? sí. Por lo tanto, el vector X y Z, la X la voy a dejar libre porque todo lo tengo en términos de X. X, Y vale X también, porque dice que X igual Y. ¿Y Z qué vale? Menos X. Por lo tanto, si yo factorizo, te queda X, 1, 1, menos 1. Esto significa que W
es el subespacio, es el espacio generado por el vector 1, 1, menos 1. Si usted se da cuenta, esta es una combinación lineal porque tengo un escalar, y aquí en este caso sería un solo vector. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Esto es un subespacio de R3 también. ¿Ya? Entonces, eso es la idea de subespacio generado. Entonces, vamos a ver la definición formal de los sistemas de generadores. Definición. Miren, nosotros tenemos B, un K espacio vectorial y alfa un conjunto de vectores de B. Vamos a llamar alfa un sistema de generadores, sí. B es generado por estos vectores, tal cual como lo estamos viendo en estos ejemplos, y existen n escalares, ¿cierto? Tal que se puede escribir esto como una combinación lineal de vectores. ¿Ya? Alfa es un sistema de generadores y esta ecuación vectorial tiene solución. Básicamente, lo que nosotros acabamos de ver es eso, ¿cierto? Es la solución de esta ecuación vectorial. Bien, entonces, esa es como la idea de los subespacios, digamos, generados, ¿no? Ahora bien, yo quiero hacer un alcance respecto de la idea de esto, de los espacios generados y todo eso, ¿no? Quiero mencionar, ¿ya? El concepto, porque lo voy a ver no tan profundamente, la idea de independencia lineal. ¿Ya? Entonces vamos a ver la idea de independencia lineal. Ya vamos a ver la idea de independencia lineal. Entonces, quiero hacer un pequeño análisis al respecto. Veremos un ejemplo. Nosotros sabemos que el vector 3,2, ¿cierto? Si nosotros pensamos un ejemplo así como numérico para poder entenderlo, el 3,2 yo lo puedo escribir así, como 3,0 más 0,2, ¿cierto, chiquillo? Sí, profe. Ya, entonces yo podría factorizar el primero y decir 3, 1,0 más 2, 0,1, ¿cierto, chiquillo? Sí, ¿cierto? O sea, yo podría eventualmente decir que el 3,2 es 3 veces el 1,0 más 2 veces el 0,1. ¿Cierto? Esto que está aquí está generando lo que nosotros conocemos como eje X en el plano, y esto sería el eje Y, si lo queremos pensar en forma práctica. ¿Cierto? Si yo multiplico 3 veces el vector 1, 0, más 2 veces el vector 0, 1, llego al punto 3,2. Y ahí hay todo un tema de física, ¿cierto? De vectores que ustedes vieron en cursos anteriores. Pero lo que interesa saber es que 3,2 es 3 veces el 1, 0 más 2 veces el 0, 1. Por lo tanto, X, Y, ¿cierto? En general, se puede generar, se puede producir, llamémoslo entre comillas, producir por los vectores 1, 0 y 0, 1. ¿Cierto, chiquillo? Sí, profe. Sí, hasta ahí está todo claro. O sea, yo puedo producir cualquier vector del plano con esos dos vectores. Ahora, notemos lo siguiente. Notemos lo siguiente. El 3,2 yo también lo podría generar así. Como 0 veces el 1, 0 más 0 veces el 0, 1 más una vez el 3,2. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos?
Profe, ¿Mm? el primero no entiendo cómo puede ser que con el 0 afuera como factor, ¿Pero cuánto te da eso? 0. 0, ¿sí? ¿Cuánto te da eso? 0. 0, ¿Y esto? 3,2, po. 6. Ah, perfecto. ¿Sí, po? ¿O no? Sí, 1 sí, por 3,2, 3,2. O sea, esto es igual a eso, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, miren lo curioso, y por eso aquí aparece el concepto de lo que vamos a hablar. El 3,2 yo lo puedo generar como 3 veces el 1,0 más 2 veces el 0,1. Pero el 3,2 también se puede generar como 0 veces el 1,0 más 0 veces el 0,1 más una vez el 3,2. Si yo quisiera, miren lo curioso, si yo quisiera asignarle números a esto, este sería el 32, por decirlo, ¿cierto? Porque uno siempre va a mencionar a los escalares, van a ser los que van a identificar justamente de quién estoy hablando. Y si yo quisiera asignarle números al de abajo, ¿cómo se llamaría, chiquillo? 1. No, 001. 001. Sí, con todo, 001. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de las dos representaciones me sirve más? ¿Se dan cuenta que las dos generan el 3,2? Pero Yo creo tienen que tiene. codificaciones distintas, ¿no? Entonces, Mm. ¿existe algún criterio ahora que nos diga, oye, el 32 de arriba es mejor que el 001 o al revés, el 001 es mejor que el 32? No, ¿cierto? No tenemos cómo decir, oye, no, mejor la primera porque la primera tiene esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que se nos produce es que nosotros con el subespacio generado, ¿cierto? Con la idea de generador que habíamos visto en la clase anterior, por ejemplo, en estos casos sencillos, ¿cierto? No hemos abarcado esta temática. O sea, yo puedo encontrar miles de generadores, muchos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para un mismo vector, como en este caso, como los que estamos viendo acá, para un mismo vector, tengo dos representaciones distintas y podría tener más. ¿Cierto? O sea, el 001 significa 3,2 y el 32 también significa 3,2 si yo quisiera asignarle un número. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta representación es un poco peligrosa, ¿cierto? Porque porque me produce duplicidad de información. Es como cuando usted en el disco duro tiene archivos repetidos, con distintos nombres. Encontrarlo es un show, ¿sí o no? Sí, profe. Por lo tanto, el problema que se produce acá es que justamente tenemos que encontrar un criterio que nos permita decir cuál de estas dos representaciones es la que realmente me sirve. Y si tengo dos, ¿cierto? Y si tengo dos para una sola, lo ideal, ¿cierto? Es encontrar un sistema eficiente, ¿cierto? De base, un sistema, claro, un sistema eficiente que nos permita encontrar una única representación válida para los números, porque si no tendríamos el 24, por ejemplo, como número, yo lo podría representar de miles de maneras distintas y eso sería un problema, ¿cierto? No tendríamos cómo identificar. Por lo tanto, ahí es donde entra el concepto de independencia lineal, ¿ya? Aquí es donde entra el concepto de independencia lineal. Entonces, vamos a entrar ahora a definir lo siguiente, ¿ya? Fíjense en lo siguiente. Nosotros vamos a ver la idea de independencia lineal, ¿ya? Con el objetivo único de tratar de optimizar esto. Entonces nosotros sabemos que existe un subespacio, mire, estamos retomando todas las ideas de nuevo. Un subespacio generado por vectores, es decir, cada vector se puede escribir como una combinación lineal, ¿cierto? De vectores, ¿cierto? Podemos decir que este vector tiene solución única, ¿sí? Ok, hasta ahí estamos todos claros. Ahora, si tenemos un vector u en B, tal que para alfa
supongamos, B1, B2, B3, Bn, ¿ya? Se tiene que U se puede escribir como una combinación lineal. Igual 1 es tu n, de A sub i, B sub i, donde A sub i son números escalares con i desde 1 hasta n. Esto es, en la práctica, que yo puedo escribir este U como una combinación lineal de la forma A1, B1, A2, B2 y así hasta ANBN. Vamos a hablar, ¿ya? Vamos a definir una relación. Definiremos esta función. La función corchete alfa, vamos a definir la función corchete alfa, como la función que va a ir desde el espacio vectorial B a las matrices, ¿ya? Una matriz columna de n filas y una columna. Tal que estamos definiendo una nueva función, se llama función corchete. Tal que U, corchete de U, en base alfa, va a ser esta matriz. A1, A2, y así hasta n. Es decir, esta se va a llamar como matriz de coordenadas, por decirlo de alguna forma, donde yo voy a ordenar los escalares. Por ejemplo, chiquillos. Por ejemplo, para entender la idea de corchete, de la función corchete. Por ejemplo, el vector U en R2, definido como U, X, Y, nosotros sabemos que lo podemos escribir como una combinación lineal, ¿cierto? X, 0. Yo sé que parezco disco rayado en esta cuestión, pero lo importante es que lo entiendan, ¿cierto? Si yo factorizo acá, te queda 1,0 más i 0,1. ¿Quiénes son los escalares en este caso, chiquillos? El X y el Y. El X y el Y, muy bien. Efectivamente, estos son los escalares. Y fíjense que la función corchete, ¿qué es lo que hace? La función corchete lo que hace es tomar los escalares, todos los escalares, y los pone en una matriz columna. Eso es lo que hace la función. Toma los escalares y los toma en una matriz columna. Entonces, ¿quién sería la función corchete U en la base alfa, en este caso? X y, pues, profe. X. X y. Exactamente. La matriz columna XY. ¿Se entiende la idea, no? ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es lo importante. Mire, voy a dar otro ejemplo. Supongamos, ejemplo 2. Para que vayamos entendiendo la idea de esto. Supongamos que tenemos alfa, un conjunto de dos vectores, 1,1 y 1,-1. Buscamos el vector, las coordenadas de U en alfa, si U es de la forma X, Y. Entonces, nosotros sabemos que U se puede escribir como una combinación lineal, es decir, X, Y yo lo puedo escribir como A, 1,1 más B, 1,-1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, chiquillos? Porque esta no es la base usual, es un conjunto distinto, completamente distinto. Entonces, estos serían los escalares y estos serían los vectores, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver este sistema y vamos a buscar los valores de A y B para poder escribir esto en coordenadas. Entonces tenemos X, Y igual a A, más B, menos B. Nosotros sabemos que los vectores los podemos sumar, entonces te queda A más B, A menos B. ¿Cuándo dos vectores son iguales, chiquillos?
Cuando sus magnitudes son iguales. Ah, O sea, ah. su valor es igual. Sus componentes son iguales, todas Componente. sus componentes. Entonces yo tendría que A más B es igual a X y A menos B es igual a Y. Sumemos. Vamos a buscar A y B. Acuérdense que esas son las coordenadas. Vamos a sumar. Se van estas dos. Te queda 2A igual a X más Y. Entonces A es X más Y dividido por 2. ¿Cierto? Ahí ya tengo A. Para B, tenemos que A más B es igual a X. Por lo tanto, despejo B, te queda B igual a X menos A. Y de ahora tendríamos lo siguiente. B igual a X menos A. Entonces te queda 2X menos Y. Recuerde que ahí va un paréntesis. Y aquí te queda X menos Y dividido por 2. Por lo tanto, A es X más Y dividido por 2 y B es X menos Y dividido por 2. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, observe. Esto significa que el X, Y se puede escribir como X más Y dividido en 2 por el primer vector, que era 1,1, más X menos Y dividido por 2 por el segundo vector, que es 1, menos 1. Por lo tanto, X, Y en la base alfa, ¿quién sería? X más Y dividido en 2. La ¿Ya? primera fila. Y la segunda fila sería X menos Y dividido en 2. Exactamente, eso serían los escalares, esa sería la forma de identificarlo en la base 1, 1, 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo siguiente, chiquillos. Aquí a partir de esto, ¿cierto? Dada esta duplicidad en la información, porque nosotros acá lo que sabemos es cómo identificar las coordenadas, ¿cierto? De los vectores, y justamente a raíz de que se produce una duplicidad de información, ¿cierto? Porque aquí tenemos bases dadas, pero nosotros tenemos que encontrar bases eficientes, ¿cierto? Tenemos que encontrar conjuntos eficientes que generen. Entonces, vamos a hacer la definición de independencia lineal. ¿Ya? La definición de independencia lineal es esta. Dice, sea B un espacio vectorial y alfa un conjunto de vectores que generan. Diremos que alfa es un conjunto linealmente independiente en B. ¿Ya? Un conjunto es linealmente independiente en B. Si el vector nulo se escribe de una única manera como combinación lineal de elementos. De una única forma. No puede escribirse de otra manera. Ahora, en matemática, ¿qué significa eso? Se dice Que que obedecen a un orden. no, que el sistema homogéneo tiene una única solución. Es decir, todos los escalares que yo escriba, todos los escalares iguales a 0, tienen que tener como solución el 0. O sea, si yo escribo el 0 como una combinación lineal, todos los escalares tienen que ser iguales a 0, no pueden ser otra cosa. Si pasa algo distinto, si alguno de estos escalares es distinto de 0, entonces se dice que es un conjunto linealmente dependiente y ese conjunto genera duplicidad en la información. Es decir, se duplican las informaciones, que es lo que nosotros no queremos. Voy a ver un ejemplo para que se entienda la idea de independencia lineal. Mira, ejemplo. Supongamos que yo tengo ese conjunto. Mostraremos que alfa es linealmente independiente mostraremos que alfa es linealmente independiente en
el grupo de los polinomios en el cuerpo K menor o igual que 2. Entonces, ¿cómo yo lo demuestro? Veamos arriba, dice, ¿un conjunto es LI? Sí. Al multiplicar los escalares por los vectores y lo igualamos a 0 vector, entonces la solución de todos los escalares tiene que ser 0. Entonces, fíjense bien. Yo acá tengo el conjunto alfa. Ahí tengo un vector, el 1. Ahí tengo el otro vector, 1 más x. Y ahí está el tercer vector, 1 más x cuadrado. Entonces, el 0, ¿cierto? El 0 del grupo de los polinomios tiene que ser escrito como A1 veces por 1 más A2 veces, estoy escribiendo la combinación lineal, por 1 más x, más A3 veces 1 más x cuadrado. ¿Se dan cuenta que aquí hay una combinación lineal, chiquillos? A1, A2, en este caso son 3 vectores, por eso son 3. Entonces, fíjense bien, 0 de K2X tiene que ser escrito como A1 más, aquí vamos a empezar a multiplicar, A2 más A2X, A3 más A3X más A3X cuadrado. Entonces, ¿cómo escribo los polinomios? Bueno, los términos libres quedan libres, mire, A1 y A3 están libres, quedan solos acá. Ah, me faltó la 2 por ahí, ¿no? Este también está libre. Después busco los términos con X. A2, A3. Y después busco los términos con X cuadrado, que es uno solo. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Pero recuerde que el 0 en los polinomios yo lo puedo escribir de esta manera. Yo lo puedo escribir como 0 más 0 por X más 0 por X cuadrado igual a A1 más A2 más A3 más A2 más A3 por X más A3 por X cuadrado. Entonces, ¿cuándo dos polinomios son iguales, chiquillos? Dos polinomios son iguales cuando los coeficientes de X cuadrado, estos dos son iguales, los coeficientes de la X son iguales, es decir, todo eso igual con eso, y los términos libres son igual a los términos libres. Es decir, esto se cumple sí, solamente sí, A1 más A2 más A3 igual 0, A2 más A3 igual 0 y A3 igual 0. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa aquí, chiquillos? Miren, pongan mucha atención. Si A3 vale 0, porque de este sistema de ecuaciones nosotros encontramos que A3 valía 0, de acá, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale A2? 0. 0, ¿cierto? Porque A3 vale 0. A3 vale 0, A2 vale 0, ¿cuánto vale A1? 0 también. 0 también. Por lo tanto, A1, todos los escalares dieron 0. Entonces, como todos los escalares dieron 0, entonces alfa es un conjunto linealmente independiente. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Miren. Supongamos que yo tengo el siguiente subespacio, un ejercicio un poquito más completo. Ejemplo número 2. Sea W el subespacio de los pares, los tríos, perdón, tal que X igual a Y más Z. Primero, determine los vectores que generan a W.
llámelo conjunto alfa. 2. ¿Es alfa linealmente independiente? Entonces vamos a ver. Entonces, en el primer caso, yo tengo U en R3 y U en W. Luego, U lo definimos como X, Y, Z, ¿cierto? En W sí y solo sí, X es igual a Y más Z. Entonces yo reemplazo, ¿cierto? La X por el Y más Z y te va a quedar U igual a Y más Z, Y, Z. Y en R y Z también, un real. ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Ya, entonces yo puedo separar acá y me queda U igual a Y, 0 más Z, 0, Z. Si yo factorizo, te queda I 1, 1, 0 más Z 1, 0, 1. Entonces ahí tenemos los generadores de la información, ¿cierto? Y por lo tanto podemos decir que alfa es el conjunto 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cierto? Entonces ahora la Profe. pregunta es si ese conjunto es LI. ¿Es LI? Para ver si es linealmente independiente, entonces el vector nulo, fíjense bien, el 0 de R3, tiene que ser escrito como una combinación lineal de vectores del A1, 1, 1, 0, más A2, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 0 de R3, ¿a qué es igual? Al vector nulo, ¿cierto? Ese es el 0 de R3. ¿Y aquí qué tendríamos? A1 más A2, A1, A2. ¿Cuándo dos vectores son iguales, chiquillos? Sus componentes son iguales, todas. Cuando sus componentes son iguales. Entonces yo tendría A1 más A2 igual 0, A1 igual 0, A2 igual 0. De ahí se desprende entonces que A1 más A2, bueno, que A1 igual a A2 igual a 0. Conclusión, ¿es o no linealmente independiente? Sí, profe. Sí. Por lo tanto, alfa es un conjunto linealmente independiente. Eso significa que no sobran ni faltan ecuaciones, son las justas para generar al subespacio W. Ahora, yo creo que cae de cajón preguntarse, profe, ¿ya habrá alguna situación en donde algún conjunto no sea linealmente independiente? Bueno, claro que sí. Vamos a ver un ejemplo. Miren, tengo el siguiente conjunto de vectores. 1, 1 más x, 1 más x cuadrado y 1 menos x menos 2x cuadrado. Beta, ¿SLI o LD? Vamos a ver. Entonces, el 0 de K2X va a ser generado como A1 por 1, A2 por 1 más X, A3 por 1 más X cuadrado y A4 por 1 menos X menos 2X cuadrado. Entonces vamos a resolver. Nosotros sabemos que el 0 de K2X es 0, 0X, 0X cuadrado. Ahí dice, hasta 2. Y acá te queda A1, A1 más A2, perdón. Acá era A2 más A2X, A3, A3X, A3X cuadrado, A4, A4X,
2 a 4x cuadrado. Entonces, todos los términos libres, todos van a ir solos. A ver, ¿quiénes son? A1 más A2 más A3 más A4. Después, todos los términos con X. Con X tenemos A2, A3 menos A4. Después tenemos los términos con X cuadrado, que serían A3 menos 2A4. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, fíjense en lo siguiente. Posición a posición. A1, A2, A3, A4 igual 0. Después tenemos A2, A3 menos A4 igual 0. A3 menos 2A4 igual 0. Quiero que pongan atención en algo. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? En este 4 sistema incógnitas, ¿no? hay 4, ¿cierto? 4. A1, A2, A3, A4, ya, ok. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 3. 3. Tenemos 3. Por lo tanto, es un sistema homogéneo además, porque si ustedes se fijan, siempre está igualado a 0. Se dice que un sistema es homogéneo cuando está todo igualado a 0. Entonces, ¿es posible que tenga solución única este sistema? No, profe. No, pues, porque para que tuviera solución única, por lo menos necesito 4 ecuaciones. ¿Cierto? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si resolvemos usando las técnicas conocidas, sigue que yo puedo escribir esto como una matriz. 1, 1, 1, 1. Ampliada con el 0, ¿se acuerdan? Sí, pero ese 0 no va a hacer nada. Por eso uno habla de A nomás, pero uno podría escribir así, como A raya B, ¿se acuerdan? Esto quedaría 0, 1, 1 menos 1, bueno, ampliado con 0, y acá te queda 0, 0, 1 y menos 2, ¿no? 0. Y si uno jugaba un poquito con esto, te quedaba, por ejemplo, que la fila, si nosotros pivoteamos aquí, porque aquí ya estamos listos, teníamos que la fila 2, a la fila 2 le restábamos, perdón, a la fila 1, ¿cierto? Fila 1, le restábamos la fila 2, ¿y qué pasaba, chiquillos? Hacía 0. Te queda 1, arriba 0, 1 menos 2 te queda 0, 1 menos 2 te queda 2, 0, acá te queda 0, 1, 1 menos 1, 0, y acá te queda 0, 0, 1, menos 2 creo, ¿sí? Y 0. Y ahora pivoteo aquí, ¿cierto? Entonces yo tengo que la fila 2, le voy a restar la 3, y me va a quedar 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, no, pues, perdón, la 2 es la que estoy pivoteando. 2 menos 3 te queda 0, 2 menos 3 te queda 0, 2 menos 3 te queda 0, 2 menos 3, ¿cuánto te queda? 1, ¿sí? 0, y después te queda 0, 0, 1, menos 2, 0. Profe, ahí creo que queda un 1. Aquí, ¿cierto? Sí, Sí. sí, ahí queda un 1. Sí, perdón. Bueno, pero claramente se ve que no puedo seguir, po. Ya no puedo escalonar más, no tengo más ecuaciones para seguir con la diagonal, por lo tanto, aquí tenemos que el rango de A es igual al rango de la ampliada, es 3, pero es menor que el máximo de incógnitas, que es 4, ¿cierto? Por lo tanto, el sistema
tiene infinitas Multi- soluciones, ¿o no? Y si tiene infinitas soluciones, entonces, ¿cuántos escalares existirán, chiquillos, para generar el cero? ¿De cuántas formas lo puedo generar? De infinitas maneras, ¿o no? ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí, profe. Por lo tanto, como no tiene solución única, este conjunto no es linealmente independiente, porque para que fuera linealmente independiente, todos los escalares que yo puse, A1, A2, A sub i en general, todos me tendrían que haber dado 0. Pero en este caso, el rango nos indica que este sistema tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, beta es LD. ¿Qué significa LD? Linealmente dependiente. Y que sea linealmente dependiente significa que este conjunto es peligroso. ¿Por qué? Porque genera duplicidad en la información. ¿Qué significa esto? Que uno de estos vectores está generado como una combinación de estos de acá. Es decir, este vector probablemente es la suma o resta de uno de estos que está acá. ¿Ya? Entonces una ponderación entre los otros anteriores. Entonces yo tengo que dejar el mínimo de vectores para poder generar el subespacio. ¿Ok? Ya, chiquillo. Entonces nosotros habíamos hablado de la idea de independencia lineal. Ahora que ya tenemos todos los elementos, sistema de generadores e independencia lineal, vamos a definir el concepto de base. Base de un espacio vectorial. Sea B un K espacio vectorial y alfa un conjunto de vectores B1, B2, Bn dentro de B. Diremos que alfa es una base de B si, primero, alfa es un sistema de generadores ya sabemos cómo hacerlo, cómo encontrarlo, y dos, alfa es linealmente independiente, que también sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que existen, aquí lo voy a remarcar con color, únicos escalares, ¿cierto? Porque nosotros eso era lo que teníamos que encontrar, escalares que fueran únicos, que no hubieran más, porque si no se nos producía duplicidad, únicos escalares, A1, A2 y así hasta AN, ¿cierto? En K, tal que este vector U puede ser escrito como una combinación lineal de vectores de los A sub i, B sub i, es decir, A1, B1, A2, B2 y así sucesivamente hasta AN, BN. ¿Ya? También definimos en algún minuto la función corchete, ¿cierto? Adicionalmente, dijimos que la función corchete, que era la que nos permitía identificar, que iba del espacio vectorial B hasta las matrices en el cuerpo K de n filas y una columna, era tal que U se definía como la función U alfa, y esto eran los escalares, ¿cierto? A1, A2, AN, ¿ya? Y esta función corresponde a una biyección. Es biyectiva, es decir, se puede invertir, ¿no? Es una biyección. ¿Ya? Bueno, que sea biyección, obviamente, a nosotros no lo visualizamos mucho, pero esto básicamente quiere decir que U viene de la combinación lineal, ¿cierto?
de los A sub i, B sub i, ¿cierto? Esos escalares son los que están ahí presentes. Eso es lo que estábamos diciendo y eso es lo que hemos comentado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la base, básicamente? A ver si lo entendemos de manera más simple y no tan técnica, ¿cierto? Porque esta es la definición técnica de la base de un espacio vectorial. Si lo queremos decir de manera bastante simplona, digamos, y de manera bastante entendible, una base sería el conjunto justo, ¿sí o no? Sería como el conjunto justo que genera al espacio vectorial B, ¿cierto? Ni más ni menos. Es la cantidad justa de vectores que generan al espacio vectorial B. Y además esa base, ¿cierto? Este conjunto que se le llama base, garantiza que cada vector tenga una y solo una representación, no más. No hay duplicidad en la información. O sea, solamente una información. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí, profe. Bien. Ya sabemos lo que es una base y para eso también existen bases que se conocen como bases canónicas. ¿Ya? Vamos a hablar de la idea de base canónica. Bases canónicas. Bueno, una base canónica es como la base por defecto, ¿cierto? Todos los vectores tienen una base canónica. Por ejemplo, el x, y en R2, el x, y es x 1, 0 más y 0, 1. Luego, así se le llama, la base canónica de R2 es el conjunto 1, 0, 0, 1. Esta es la base canónica. Para el caso de R3, ¿cuál sería, chiquillo? C3, ¿cuál sería? 1, 0, 0. Muy bien, El otro era 0, 1, 0 y el otro es 0, 0, 1. exactamente. Esas son las bases canónicas de R3. Esos son los vectores canónicos de R3. Para las matrices, por ejemplo, las matrices cuadradas de orden 2. Por ejemplo, hablemos de B como las matrices cuadradas de orden 2. Vamos a anotarlo así, para no cambiar la notación. A11, A12, A21, A22. ¿Cuál será la base aquí, la base canónica de las matrices? Ahí la diagonal parece, profe, que era 1, ¿no? Y el resto era 0. No, no, no. No, es más fácil que eso. La base canónica, aquí la vamos a anotar C de las matrices reales de orden 2, es simplemente las matrices componentes. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. 1. Exactamente. ¿Ya? Ahí tienen una base canónica para las matrices. Para los polinomios, P de X en el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n, tal que P es A sub 0, A sub 1x, A sub 2x cuadrado y así, A sub n x a la n. Bueno, ¿cuál sería la base aquí? Van a ser canónica de los polinomios. ¿Cuál sería? Sería el conjunto por 1, x, x cuadrado, x cubo y así hasta x a la n. O sea, cada uno de los elementos. Profe, ¿por qué parte de 1 y no de 0? Porque si partiera de 0, el A sub 0 no existiría. Pues A sub 0 por 0 es 0, no A 0. Ah, ok. Ya. ¿Sí? Entonces, claro, en el fondo este sería como el x elevado a 0. ¿Sí? Si lo queremos expresar de otra manera. ¿Ya? Entonces ahí tienen varias bases canónicas para los distintos vectores, ¿no? En general,
para Rn, ¿cierto? Que sería Rn, vamos a poner U en Rn, y U sería X1, X2, X3, hasta Xn. Si nosotros quisiéramos descomponer la base canónica de Rn, ¿cierto? Porque es bastante usada, tendríamos lo siguiente, mira, U, X sub 1, 1, 0, 0, 0, X sub 2, 1, va, 0, 1, 0, 0, y así, X sub n sería 0, 0, 0, 1, ¿cierto, chiquillo? Profe, ahí entonces el subíndice de la X sería la posición del vector. Exactamente, a eso quería llegar. Efectivamente. Entonces, normalmente, para ser un poquito más resumido, a estos vectores se le llaman, a este se le llama E1, E2, En. ¿Ya? En general, los vectores de Rn se escriben como una combinación lineal. Cuando vean en un libro E, la E se refiere a ese vector. E1, el 1 en la posición 1. E2, el 1 en la posición 2. En, el 1 en la posición n. Entonces, yo tendría E sub 1 igual a 1, 0, 0. E2, porque en algunos libros aparece así, 0, 1, 0. E3, 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Y así yo podría continuar indefinidamente hasta llegar a la posición En, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, en general, la base de Rn canónica se anota así, Cn, sería, la base canónica de Rn sería E1, E2, hasta n. Porque anotarlo así en forma de n tupla es muy largo, entonces en general se le asocia e. Se habla de base canónica para cada uno de los vectores. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, yo quería dejar la clase hasta acá, ¿ya?